Mateo habitaba rodeado de textos, pero ninguno comunicaba en su lenguaje. Con 9 años había fracasado nuevamente. Mientras la residencia resplandecía como una gema sobre la loma de bosques altos, él se percibía más invisible que una fisura entre cristales. Mármol importado, ventanales que rozaban las nubes, jardines diseñados por especialistas que cobraban fortunas. Desde el exterior cualquiera afirmaría que allí residía la perfección, pero los muros de vidrio no permiten observar las fracturas del espíritu. Dentro de esa casa de revista, el pequeño contemplaba por la ventana con ojos que parecían más ancianos que su cuerpo. Mateo Riverón tenía el apellido más respetado de la ciudad, ropa de marcas europeas y una habitación del tamaño de un apartamento completo. Pero también poseía algo más, un boletín escolar manchado de rojos. Reprobado. ¿Otra vez? Las letras danzaban frente a sus ojos como insectos nerviosos. Los números se transformaban en enigmas sin solución. Y cada vez que su instructor elevaba la voz, «Concéntrate, Mateo, es simple aritmética», el niño sentía como el universo se volvía más diminuto, más sombrío, más sofocante. Don Ricardo Riverón caminaba por el corredor de mármol con pasos que resonaban como sentencias. 45 años, traje de 3.000 euros, reloj suizo que valía más que un vehículo y una mirada que podía congelar el verano. Viudo desde hacía 3 años, había convertido el dolor en ambición, la ausencia en dominio absoluto. Señora Beatriz, su voz cortaba el ambiente como cuchillo. ¿Dónde está el muchacho? El ama de llaves, una mujer de 55 años con expresión perpetua de vigilancia, señaló hacia el estudio. Con el nuevo instructor, don Ricardo. El cuarto este mes. Ricardo apretó la mandíbula. Cuarto instructor, cuarta esperanza evaporándose como líquido en el desierto. Entró sin tocar. El instructor, un hombre calvo con gafas de pasta y diploma de universidad costosa, sudaba mientras Mateo miraba el cuaderno como si estuviera escrito en jeroglíficos. ¿Y bien?, preguntó Ricardo. El instructor tragó saliva. Señor Riverón, he trabajado con cientos de estudiantes, pero su hijo simplemente no retiene información. Tal vez necesite evaluación especial, una institución que... Fuera. Salga de mi casa ahora. El instructor recogió sus cosas con manos temblorosas y desapareció como todos los anteriores. Ricardo se quedó mirando a su hijo. Mateo no levantó la vista. Sabía lo que venía. ¿Sabes lo que cuesta tu educación? ¿Tienes idea de cuántos niños matarían por tener tus oportunidades? Silencio. Mírame cuando te hablo. Los ojos de Mateo se alzaron. Estaban húmedos, pero ninguna lágrima caía. Hacía tiempo que había aprendido a tragarlas. Lo siento, papá. Lo siento no sirve de nada. Los Riverón no fracasan, Mateo. No en los negocios, no en la vida y definitivamente no en la escuela. Enderézate. Ricardo salió dejando el aroma de su perfume caro y el peso de su decepción. En la cocina, detrás de la puerta entreabierta, Clara Jiménez lo había escuchado todo. 30 años, uniforme gris impecable, manos que olían a detergente de limón. Clara llevaba 6 meses trabajando en la mansión Riverón. Limpiaba, cocinaba, desaparecía cuando los patrones pasaban. Invisible, útil, olvidable. Pero Clara tenía ojos que veían más allá de superficies pulidas. Esa tarde, mientras recogía la bandeja de té sin tocar en el estudio, vio algo en el escritorio de Mateo. Un dibujo, un bosque hecho con crayones, árboles que parecían personas abrazándose, un sol que sonreía tristemente. Con letra temblorosa, yo no soy tonto, solo hablo diferente. Clara sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Guardó el dibujo en el bolsillo de su delantal. Y en ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, comenzó una revolución silenciosa que cambiaría 3 vidas para siempre. Asterisco: la vergüenza tiene un sonido. La vergüenza tiene un sonido específico, el silencio que sigue al fracaso. Mateo conocía ese silencio mejor que nadie. Lo escuchaba en la cena cuando su padre leía el periódico en lugar de mirarlo.
Lo sentía en la escuela cuando el profesor pronunciaba su nombre con ese tono que decía otra vez este niño. El Colegio Internacional Bosques Altos era una institución que olía a dinero antiguo y expectativas imposibles. Uniformes planchados con raya perfecta, mochilas de marca, niños que hablaban 3 idiomas antes de cumplir 10 años. Allí, ser hijo de don Ricardo Riverón significaba cargar un apellido como una corona. Como una condena. Mateo, ¿puedes resolver la ecuación en la pizarra? La profesora García lo miraba con esa mezcla de esperanza y resignación que todos los maestros eventualmente adoptaban con él. El niño se levantó. 30 pares de ojos clavándose en su espalda como alfileres. Caminó hasta el frente con piernas de gelatina. La ecuación era simple, suma básica, pero los números se movían, se reían de él, se transformaban en garabatos sin sentido. Yo. Su voz salió como un susurro. Más fuerte, Mateo. No puedo. Risas suaves pero filosas. La profesora suspiró. Siéntate. El camino de regreso a su pupitre fue el más largo del universo. Esa tarde, cuando el chofer lo dejó en la mansión, Mateo entró por la puerta trasera. Sabía que su padre estaba en una reunión de negocios. Sabía que tenía 2 horas de libertad antes de que llegara el nuevo instructor. 2 horas para ser nadie, para no decepcionar a nadie. Se escondió en la biblioteca. No para leer, eso era imposible, sino para dibujar. Era lo único que sus manos sabían hacer sin temblar. Agarró crayones y papel y comenzó a crear lo que las palabras no podían decir. Un mundo donde las letras eran pájaros de colores, donde los números eran árboles que crecían en espiral, donde todo tenía sentido aunque no siguiera las reglas. Son hermosos. Mateo saltó del susto. Clara estaba en la puerta con un plumero en una mano y una expresión suave en el rostro. Yo, lo siento, no debería estar aquí. ¿Por qué no? Es tu casa. El niño miró hacia abajo. Clara entró despacio, como quien se acerca a un animal herido. ¿Puedo ver? Mateo dudó, pero algo en la voz de la empleada lo hizo asentir. Clara se arrodilló junto a él, observando los dibujos con atención real, no fingida, real. Tienes un talento increíble, dijo ella. Mira cómo usas los colores, como cada línea cuenta una historia. Pero no sirve de nada. La voz del niño se quebró. Mi papá dice que dibujar es perder el tiempo, que necesito aprender matemáticas, lengua, ciencias. Pero yo no puedo. Soy tonto. No. Clara lo dijo con tanta firmeza que Mateo la miró sorprendido. No eres tonto. Eres diferente. Y diferente no es malo, Mateo. Es solo otro camino. ¿Otro camino a dónde? Clara sonrió. Era una sonrisa triste, pero llena de luz. Al mismo lugar que todos, pero tú vas a llegar caminando entre árboles mientras otros van por autopistas. Y eso está bien. Mateo no entendió del todo, pero sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la esperanza. ¿Tú crees que puedo aprender? Clara no respondió de inmediato. Se quedó mirando los dibujos, luego al niño, luego al boletín escolar que asomaba de su mochila. Y entonces dijo algo que cambiaría todo. ¿Qué tal si te enseño a mi manera? ¿Tu manera? Sin gritos, sin presión, sin decirte que eres lento o torpe. Solo tú, yo y el conocimiento esperando que lo descubras, como descubriste cómo hacer que estos árboles parezcan vivos. El corazón de Mateo latió más rápido. ¿Y mi papá? Clara miró hacia la puerta, luego hacia el niño, y tomó una decisión que la asustaría durante semanas. Esto queda entre nosotros. No era profesional. Probablemente la despedirían si se enteraban. Pero Clara había sido maestra en una pequeña escuela rural antes de que la vida la obligara a limpiar casas. Y cuando veía a un niño ahogándose en un sistema que no lo entendía, su instinto le gritaba que hiciera algo. De acuerdo, susurró Mateo. De acuerdo, repitió Clara. Se dieron la mano.
Una alianza secreta sellada en una biblioteca llena de libros que ninguno de los dos necesitaba leer de la manera tradicional. Asterisco la enseñanza secreta. Al día siguiente, mientras don Ricardo firmaba contratos y el nuevo instructor preparaba ejercicios aburridos, Clara y Mateo se reunieron en el jardín trasero durante la hora de siesta obligatoria. Ella trajo papel, colores y una sonrisa. Él trajo su vergüenza, su miedo y un deseo desesperado de demostrar que no era un fracaso. Muy bien, dijo Clara sentándose en el pasto, algo que ningún adulto de la mansión haría jamás. ¿Sabes qué es una suma? Sí. No a veces. Perfecto. Vamos a dibujarla. ¿Dibujar una suma? Clara agarró un crayón verde. Imagina que tienes 3 pájaros en un árbol. Dibujó rápidamente 3 pajaritos. Llegan 2 más. ¿Cuántos pájaros hay ahora? Mateo contó con el dedo. 5. Exacto. Eso es 3 más 2. Una suma, pero no con números fríos, con pájaros que respiran. Los ojos del niño se iluminaron. Por primera vez en su vida, un concepto matemático tenía sentido. No porque alguien se lo gritara, sino porque alguien lo tradujo a su idioma secreto, el lenguaje de las imágenes. Pasaron 40 minutos dibujando operaciones. Restas eran pájaros que volaban. Multiplicaciones eran árboles que crecían en filas. Divisiones eran pasteles cortados en partes iguales para compartir. Cuando Clara dijo que era hora de volver, Mateo no quería irse. ¿Mañana otra vez?, preguntó con voz pequeña. Mañana otra vez. Esa noche, mientras don Ricardo revisaba reportes financieros en su oficina, Mateo hizo algo que no hacía en meses, sonrió antes de dormir. Y en la habitación de empleadas, Clara se quedó despierta hasta tarde preparando la siguiente lección. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero algunos riesgos valían la pena. Lo que ninguno de los dos sabía es que alguien los había visto en el jardín. Desde la ventana de la cocina, con ojos entrecerrados y labios apretados, la señora Beatriz había observado toda la escena. Y no le había gustado nada. Asterisco el método diferente. Durante 3 semanas, la empleada y el niño construyeron un mundo paralelo dentro de la mansión. Mientras don Ricardo cerraba negocios millonarios y los instructores oficiales fracasaban uno tras otro, Clara transformaba cada objeto cotidiano en una herramienta de aprendizaje. Las cucharas de la cocina se volvieron unidades de medida. Los platos, fracciones. El jardín, un laboratorio de ciencias naturales donde las hormigas enseñaban trabajo en equipo y las flores explicaban ciclos de vida. Mateo no estudiaba. Exploraba. Y por primera vez el conocimiento no era un enemigo, sino un amigo que hablaba su idioma. Hoy vamos a aprender sobre historia, dijo Clara una tarde mientras fingía sacudir los muebles del salón. Odio historia, respondió Mateo automáticamente. Son solo fechas y nombres que nunca recuerdo. Eso es porque te la enseñaron como una lista de compras. Pero la historia no es una lista, Mateo. Es una película. Sacó papel y colores. Comenzó a dibujar una línea de tiempo, pero cada fecha era un personaje con ropa de época, cada evento una escena con diálogos inventados. La Revolución Francesa se convirtió en un drama de personas reales con hambre y rabia. La Revolución Industrial en una historia de inventores soñadores. Mateo la miraba hipnotizado. Clara hablaba con las manos, actuaba las voces, convertía el pasado en presente. Y cuando le pidió que dibujara su propia versión de un evento histórico, el niño no dudó. Sus manos volaron sobre el papel creando batallas, discursos, momentos decisivos. ¿Ves?, dijo Clara. No necesitas memorizar fechas. Necesitas entender por qué pasaron las cosas. Y tú entiendes perfecto. Pero no todo era fácil. Había días en que la frustración ganaba. En esos momentos, Clara no forzaba nada. Se sentaba junto a Mateo y le contaba historias de su propia vida. Yo también fui maestra, ¿sabes?, dijo una tarde mientras preparaban galletas en la cocina, otra de sus lecciones disfrazadas, fracciones comestibles.
En un pueblo pequeño, muy lejos de aquí. La escuela era una casa de adobe con techo de zinc. Teníamos 3 libros para 30 niños, pero esos niños aprendían con hambre, no de comida, sino de futuro. ¿Por qué dejaste de enseñar?, preguntó Mateo con harina en la nariz. Clara guardó silencio un momento. Sus manos amasaban con movimientos lentos, casi tristes. Mi mamá se enfermó. Necesitaba tratamientos caros, atención constante. En el pueblo no había trabajo que pagara lo suficiente, así que vine a la ciudad. Limpiar casas paga mejor que enseñar en escuelas rurales. Es triste, pero es verdad. ¿Tu mamá está bien ahora? Falleció hace 2 años. Lo siento. Clara sonrió aunque sus ojos brillaban. Yo también. Pero ella me enseñó algo importante, que ayudar a una persona puede cambiar el mundo de esa persona. Y a veces eso es suficiente. Mateo la abrazó impulsivamente. Clara, sorprendida, le devolvió el abrazo. Y en ese momento, el vínculo entre ellos dejó de ser solo maestra y alumno. Se convirtió en algo más profundo, más peligroso, más real. Mientras tanto, en los pasillos fríos de la mansión, la señora Beatriz afilaba su vigilancia. Notaba cómo Mateo llegaba con tierra en las rodillas, cómo Clara pasaba más tiempo cerca del niño de lo que su trabajo requería, cómo había una complicidad en sus miradas que no le gustaba nada. Una tarde la atrapó. «Clara, ¿puedo hablar contigo?». La empleada sintió el estómago contraerse. Estaban en lavandería, olor a detergente y vapor. Beatriz cerró la puerta. «He notado que pasas mucho tiempo con el niño». «Solo hago mi trabajo, señora Beatriz». «Tu trabajo es limpiar, no enseñar». «No enseño. Solo converso con él cuando está solo». Beatriz cruzó los brazos. 55 años trabajando para familias ricas le habían enseñado a detectar secretos. «Escúchame bien, Clara. Esta familia tiene reputación. Don Ricardo es un hombre poderoso y muy exigente. Si descubre que una empleada está interfiriendo con la educación de su hijo sin autorización, no solo te despedirá. Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar en ninguna casa decente de Bosques Altos. Yo no estoy interfiriendo. Solo estoy». «¿Qué? ¿Salvándolo?». La voz de Beatriz se volvió filosa. «No somos salvadoras, Clara. Somos empleadas. Hay una diferencia enorme. Y mientras antes la entiendas, mejor para ti». Clara apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. «¿Y si el niño necesita ayuda? Entonces su padre contratará profesionales. No es tu responsabilidad. ¿Y si los profesionales no entienden cómo ayudarlo? No es tu problema». Silencio tenso. Beatriz suspiró, suavizando apenas el tono. «Mira, yo entiendo que tengas buen corazón. Pero este no es tu lugar. Estos no son tus niños. Esta no es tu escuela. Eres solo una empleada. Y cuando olvidas eso, te lastimas. Créeme, lo he visto muchas veces». Teresa no respondió. Beatriz salió dejándola sola entre sábanas húmedas y amenazas veladas. Esa noche Clara casi renuncia. Casi empacó sus cosas y decidió que no valía la pena arriesgar su sustento. Pero entonces recordó los ojos de Mateo cuando finalmente entendió una multiplicación. Recordó cómo había dejado de llamarse a sí mismo tonto. Recordó que algunos riesgos no son opcionales. Al día siguiente continuó las lecciones secretas, pero ahora con más cuidado, más silencio, más miedo de ser descubierta. Asterisco el descubrimiento. Mateo comenzó a cambiar. No de forma dramática, pero sí notable. Sus instructores oficiales seguían fracasando, pero en casa, cuando nadie miraba, el niño resolvía problemas dibujando. Leía convirtiendo palabras en imágenes mentales. Aprendía traduciendo todo al único idioma que su cerebro entendía naturalmente, el lenguaje visual. Una noche, don Ricardo entró al cuarto de su hijo para revisar las tareas. Esperaba encontrar el desastre usual. En cambio, encontró algo extraño, un cuaderno lleno de dibujos matemáticos.
Sumas con pájaros, restas con nubes, multiplicaciones con árboles. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Mateo sintió el pánico subirle por la garganta. Es mi forma de practicar. ¿Tu forma? Sí. Funciona mejor para mí que los números normales. Ricardo miró los dibujos con expresión indescifrable. Parte de él quería tirar ese cuaderno a la basura y obligar a su hijo a estudiar como persona normal. Pero otra parte, pequeña, escondida, casi olvidada, reconoció algo familiar en esos dibujos. Su esposa había sido artista, pintora. Veía el mundo en colores y formas, no en líneas rectas y expectativas sociales. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, preguntó finalmente. Sí. ¿Puedes resolver esto? Ricardo escribió una suma simple en una hoja, 15 más 23. Mateo dibujó rápidamente 15 puntos, luego 23 más. Los contó con el dedo. 38. Correcto. Ricardo sintió algo extraño, sorpresa mezclada con confusión. Está bien, dijo secamente. Pero en la escuela no puedes dibujar en los exámenes. Lo sé. Entonces este método no sirve de nada. Salió dejando a Mateo con el corazón roto. Pero algo había cambiado. Por primera vez, su padre había visto que podía hacer algo, aunque fuera diferente, aunque fuera raro. Y esa pequeña chispa de reconocimiento sería más importante de lo que cualquiera imaginaba. Porque 3 días después llegó una carta de la escuela. El Colegio Internacional Bosques Altos estaba organizando la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Participarían los mejores estudiantes de todo el país. Y la dirección, en un gesto que mezclaba generosidad con crueldad, había decidido darle una oportunidad a Mateo Riverón, una última oportunidad para demostrar que merecía el apellido que llevaba. O para hundirse definitivamente en la vergüenza. Asterisco la preparación. El miedo tiene textura. Es áspero como lija contra la piel, frío como metal en invierno, pesado como cemento en el estómago. Mateo conocía ese miedo desde que la carta llegó. Es una oportunidad, dijo Ricardo durante el desayuno. Tal vez la última. Mateo no pudo comer. La avena se enfrió en su plato mientras imaginaba un auditorio lleno de gente mirándolo fracasar. No puedo, susurró. ¿Disculpa? Que no puedo, papá. Voy a reprobar frente a todos. Voy a humillarte. Ricardo dejó la taza con un golpe seco. Ya me humillas cada mes con tus boletas. Al menos esta vez hazlo de una forma que importe. Las palabras eran cuchillos. Mateo salió corriendo de la mesa con lágrimas que ya no podía contener. Subió a su habitación y se encerró. Quería desaparecer, quería no existir. Alguien tocó la puerta suavemente. Mateo, soy yo. Clara. Su voz era el único refugio en el naufragio. Vete. No me voy. Abre. Silencio. Luego el pestillo cediendo. Clara entró y encontró al niño hecho un ovillo en la cama, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. Escuché lo de la competencia, dijo ella sentándose a su lado. No voy a ir. ¿Está bien? ¿En serio? Claro. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. Mateo la miró sorprendido. Esperaba un sermón motivacional. En cambio, Clara simplemente estaba ahí. Sin presión, sin expectativas imposibles. Pero tengo una pregunta, continuó ella. ¿No quieres ir porque no puedes o porque tienes miedo de intentarlo? El niño no respondió. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, Mateo. No poder es real. El miedo también es real, pero se puede enfrentar. ¿Y si fracaso? ¿Y si triunfas? Imposible. ¿Por qué? Porque soy yo. Porque siempre fracaso. Porque. Clara lo interrumpió con firmeza. Porque durante 9 años te han dicho que eres un fracaso. Pero yo llevo 3 semanas viéndote aprender cosas que nadie creía que podrías entender. Entonces, ¿a quién le vas a creer?
¿A los que nunca te entendieron o a alguien que te ve realmente? Mateo sintió algo moverse dentro de su pecho. Una vocecita pequeña pero terca que decía, tal vez ella tenga razón. Si voy, ¿me vas a ayudar? Clara sonrió. ¿Hasta el final? Así comenzó la preparación más intensa que Mateo había experimentado en su vida. Pero no con libros aburridos y regaños. Con dibujos, canciones, juegos, historias. Clara convirtió cada tema de la competencia en una aventura visual. Geografía, mapas dibujados como tesoros escondidos. Ciencias, experimentos con ingredientes de cocina. Historia, obras de teatro de 2 personas en el jardín. Matemáticas, problemas disfrazados de acertijos visuales. Pero el tiempo era limitado. La competencia estaba a solo 2 semanas. Y cada día que pasaba, la señora Beatriz observaba más de cerca. Los encontró una tarde en la biblioteca. Clara dibujando diagramas, Mateo tomando notas con colores. Había papeles por todas partes, risas, complicidad. Beatriz tosió desde la puerta. ¿Interrumpo algo? Ambos saltaron como si los hubieran sorprendido robando. Clara se puso de pie rápidamente. Solo estaba ayudando a Mateo a organizar sus materiales. Ya veo. Los ojos de Beatriz eran hielo. Don Ricardo quiere verte en su oficina, Clara. Ahora. El corazón de la empleada se detuvo. Mateo la miró con pánico. No pasa nada, susurró ella. Todo está bien. Pero no estaba bien. Mientras caminaba hacia la oficina, Clara sentía como el piso se volvía menos sólido bajo sus pies. Beatriz caminaba detrás de ella como carcelera. Tocó la puerta de caoba. Adelante. Don Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando los jardines perfectamente podados. No se volteó cuando Clara entró. La señora Beatriz me ha informado que has estado pasando tiempo considerable con mi hijo. Sí, señor. Él necesitaba. No te he pedido explicaciones todavía. Silencio. Ricardo finalmente se volteó. Su expresión era indescifrable. Mateo tiene una competencia importante en 2 semanas. Su desempeño determinará si continúa en el colegio internacional o si debo buscar alternativas menos prestigiosas. Lo sé, señor. ¿Qué sabes de educación, Clara? La pregunta era una trampa. Si decía la verdad, que había sido maestra, revelaría que había ocultado información. Si mentía, confirmaba que no tenía derecho a enseñar. Sé lo suficiente para reconocer cuando un niño necesita un enfoque diferente. ¿Y crees que tú puedes darle ese enfoque? Creo que ya lo estoy haciendo. La audacia de la respuesta sorprendió incluso a Beatriz. Ricardo entrecerró los ojos. Explícate. Clara respiró hondo. Era ahora o nunca. Su hijo no es tonto, don Ricardo. Tiene un tipo de inteligencia visual espacial muy desarrollado. Aprende viendo, dibujando, creando. El sistema educativo tradicional no está diseñado para cerebros como el suyo, pero eso no significa que no pueda aprender. Solo necesita un método diferente. ¿Y tú has estado proporcionando ese método? Sí. ¿Sin mi autorización? ¿Sin su autorización? Clara levantó la barbilla. Porque si hubiera pedido permiso, usted habría dicho que no y mientras tanto, Mateo seguiría creyendo que es un fracaso cuando en realidad es brillante. Solo diferente. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar. Beatriz contenía la respiración esperando la explosión. Ricardo miraba a Clara con una intensidad que podía derretir acero. Finalmente habló. Tienes 2 semanas. Disculpe. 2 semanas para demostrar que tu método funciona. Si Mateo obtiene un desempeño digno en esa competencia, reconoceré que tenías razón. Si fracasa, hizo una pausa cargada de significado. No solo serás despedida. Me aseguraré de que entiendas el costo de sobrepasar tus límites. Clara sintió el peso de la amenaza, pero también vio algo más en los ojos de Ricardo, un destello diminuto de esperanza.
Un padre que, debajo de toda su rigidez, quería creer que su hijo podía lograrlo. Entendido, señor. Puedes retirarte. Clara salió de la oficina con las piernas temblando. Beatriz la siguió hasta el pasillo. Eres una tonta, Siseo. Acabas de firmar tu despido. O acabo de salvar a un niño, respondió Clara sin detenerse. Asterisco la competencia. Durante los siguientes 13 días, la mansión Riverón se transformó en una escuela de un solo estudiante. Clara ya no limpiaba. Don Ricardo le había dado permiso tácito para dedicarse completamente a preparar a Mateo. Las sesiones eran intensas pero nunca aburridas. Clara diseñó un método completo adaptado al cerebro de Mateo. Memoria visual, todo concepto importante tenía un símbolo o dibujo asociado. Ritmo y movimiento, las tablas de multiplicar se convirtieron en canciones con coreografías. Narrativa emocional, cada fecha histórica era parte de una historia más grande que Mateo podía sentir. Mapas mentales, en lugar de listas, creaban diagramas tipo árbol donde cada rama era una conexión lógica. Pero también había momentos de quiebre. Días en que Mateo lloraba de frustración porque una fórmula no entraba en su cabeza sin importar cuántos colores usara. Una noche, 3 días antes de la competencia, Mateo tuvo una crisis. No voy a poder, sollozaba en el jardín rodeado de papeles arrugados. Es demasiado. Hay demasiadas cosas que recordar. Clara se sentó junto a él en el pasto húmedo. La luna brillaba sobre bosques altos como un ojo plateado. ¿Sabes qué es lo más difícil de enseñar?, preguntó Teresa suavemente. Mateo negó con la cabeza. No es transmitir conocimiento. Eso es fácil. Lo difícil es enseñarle a alguien a creer en sí mismo cuando el mundo entero le ha dicho que no vale nada. Pero es que a lo mejor tienen razón. No la tienen. Clara lo tomó de los hombros. Mírame, Mateo. En 3 semanas aprendiste más que en 3 años. No porque seas tonto, sino porque finalmente alguien te habló en tu idioma. Eso no es suerte. Es inteligencia pura. Pero, ¿y si en la competencia me bloqueo? ¿Y si olvido todo? Entonces usarás lo que siempre ha estado contigo, tu instinto para ver el mundo de forma diferente. Nadie te puede quitar eso, Mateo. Ni siquiera tú mismo. El niño respiró profundo. Cerró los ojos e imaginó el auditorio, las luces, las preguntas. Pero esta vez no se vio fracasando. Se vio dibujando mentalmente cada respuesta, convirtiendo cada problema en una imagen que solo él podía ver. Está bien, dijo finalmente. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que pido. El día de la competencia llegó como un tren sin frenos. El Gimnasio Nacional estaba decorado con pancartas y banderas. Había cámaras de televisión, periodistas, autoridades educativas con trajes caros y expresiones solemnes. 200 estudiantes de todo el país, todos seleccionados como los mejores de sus respectivas escuelas. Y entre ellos, Mateo Riverón, pálido, temblando, pero presente. Don Ricardo llegó con su séquito de asistentes. Se sentó en la sección VIP, reservada para padres de familias importantes. Desde allí tenía vista perfecta del escenario. Clara no debía estar ahí, pero no podía quedarse en casa. Se disfrazó de personal de limpieza con un uniforme prestado, gorra calada hasta las cejas, y se escondió al fondo del gimnasio. Desde ahí, con el corazón latiéndole en la garganta, observaba. El presentador subió al escenario. Damas y caballeros, bienvenidos a la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Hoy veremos brillar a las mentes más prometedoras de España. Que comience la competencia. Aplausos ensordecedores. Luces cegadoras. Mateo sentía que el piso se movía bajo sus pies. La primera ronda fue de matemáticas. Preguntas proyectadas en pantalla gigante. Los estudiantes tenían 30 segundos para escribir sus respuestas en tabletas electrónicas. Primera pregunta, ¿cuánto es 347 más 689? Mateo cerró los ojos, respiró como Clara le había enseñado.
Visualizó 347 pájaros en un árbol, luego 689 más llegando. Los contó mentalmente en grupos de 10. Vio la imagen completa. Escribió 1.036. Correcto. En el fondo del gimnasio, Clara apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Vamos, Mateo. Vamos. Las preguntas continuaron. Algunas las respondió rápido, otras le costaron más. Pero había algo diferente en él. No se rendía. Cada vez que dudaba, cerraba los ojos, dibujaba mentalmente y encontraba la respuesta en ese lenguaje secreto que solo él hablaba. Don Ricardo, desde su asiento privilegiado, miraba a su hijo con asombro creciente. Ese no era el niño tembloroso que reprobaba exámenes. Ese era alguien diferente. Alguien que había encontrado su propia forma de ser inteligente. Así continuó por 2 horas agotadoras. Mateo no respondió todo perfecto. Hubo preguntas que no pudo resolver. Pero respondió suficiente. Mucho más de lo que nadie, excepto Clara, había creído posible. Finalmente, el presentador anunció un receso mientras los jueces calculaban los puntajes finales. Mateo bajó del escenario con piernas de gelatina. Buscó a su padre con la mirada, pero en lugar de eso vio algo que lo hizo sonreír. Al fondo del gimnasio, medio escondida detrás de una columna, estaba Clara. Le hizo un gesto discreto, pulgar arriba. El niño sintió que podía respirar de nuevo. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los profesores evaluadores, un hombre mayor con bigote gris y expresión de halcón, se acercó al podio. Susurró algo al presentador, luego señaló hacia el fondo del gimnasio. Directamente hacia Clara. Disculpen, dijo el presentador por el micrófono, pero parece que hay una irregularidad que debemos atender. El gimnasio se llenó de murmullos. Don Ricardo frunció el ceño. Mateo sintió que el estómago se le caía a los pies. El profesor evaluador caminó hacia Clara. Ella intentó escabullirse, pero había demasiada gente bloqueando las salidas. Usted, dijo el profesor. La he visto haciendo señales al estudiante número 47, Mateo Riverón. Yo no. La vi claramente. Gestos de ánimo. Comunicación no autorizada durante la competencia. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Las cámaras se giraron hacia Clara. Don Ricardo se puso de pie con expresión de furia contenida. Clara miró a Mateo. El niño tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, articuló sin sonido. Y en ese momento, frente a 200 personas, cámaras de televisión y la élite educativa de España, el secreto quedó expuesto. Asterisco la defensa. La vergüenza pública tiene un sonido específico, el murmullo colectivo de gente juzgando en voz baja. Clara estaba parada en medio del gimnasio con cientos de ojos clavados en ella como agujas. El profesor evaluador la miraba con desprecio profesional. ¿Quién es usted? Nadie importante, respondió Clara con voz temblorosa. Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué está haciendo aquí y por qué estaba comunicándose ilegalmente con un participante? Don Ricardo bajó de las gradas con pasos furiosos. Su rostro era una máscara de ira controlada. Cuando llegó junto a Clara, su voz fue hielo puro. Es mi empleada doméstica. El gimnasio explotó en murmullos. Las cámaras se enfocaron a Clara, luego a Ricardo, luego a Mateo, que estaba en el escenario con la cara empapada en lágrimas silenciosas. Su empleada, el profesor evaluador enarcó una ceja. ¿Y qué hace una empleada doméstica dando señales a su hijo durante una competencia académica nacional? Eso me gustaría saber. Ricardo miró a Clara con ojos que prometían consecuencias. Explícate. Pero antes de que Clara pudiera responder, una voz infantil cortó el aire. Ella no hizo nada malo. Mateo había bajado corriendo del escenario. Sus mejillas brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Hijo, vuelve a tu lugar, ordenó Ricardo. No. Mateo se plantó entre Clara y su padre. Todos están culpándola por algo que no es su culpa.
Ella solo me ayudó cuando nadie más podía. El profesor evaluador se acercó. Joven, tu participación en esta competencia ahora está bajo revisión. Si hubo ayuda externa no autorizada. No hubo ayuda durante la competencia. Mateo alzó la voz más de lo que había hecho en toda su vida. Clara solo me hizo una seña de ánimo, como hacen todos los padres. Miren alrededor. Señaló a las gradas donde docenas de padres hacían gestos de apoyo a sus hijos. ¿Por qué ella no puede? Porque ella no es tu madre, respondió el profesor con frialdad. Es una empleada. ¿Y eso qué importa? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo respiró profundo. Sintió que algo se rompía dentro de él, pero no era nada malo. Era una jaula que finalmente cedía. Durante 9 años, comenzó a hablar, su voz temblando pero clara. Todos me dijeron que era tonto. Mis profesores, mis instructores, hasta yo mismo me lo creí. ¿Pero Clara? Miró a la empleada con ojos brillantes. Ella fue la única persona en el mundo que vio que yo no era tonto. Solo diferente. Las cámaras grababan cada palabra. El gimnasio entero contenía la respiración. Ella me enseñó que las matemáticas pueden ser pájaros, que la historia puede ser una película, que mi cerebro no está roto. Solo habla otro idioma. Y por primera vez en mi vida, su voz se quebró. Por primera vez entendí. Por primera vez no me sentí como un fracaso. Don Ricardo miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. Algo se movía en su rostro, algo parecido al dolor. El profesor evaluador intentó retomar el control. Eso es muy conmovedor, joven, pero las reglas son claras. ¿No puede haber interferencia externa durante? No hubo interferencia. Mateo alzó la voz. Todo lo que respondí salió de aquí. Se golpeó la cabeza. Clara no me dio ninguna respuesta. Solo me enseñó a encontrarlas yo mismo. Eso está prohibido. ¿Aprender está prohibido? Un murmullo diferente recorrió el gimnasio. Ya no era de juicio, sino de incomodidad. Varios padres comenzaron a mirar a sus propios hijos, preguntándose cuántos de ellos también necesitaban ser entendidos de forma diferente. Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, puso una mano en el hombro de Mateo. Es suficiente, dijo suavemente. No quiero que pierdas esta oportunidad por mi culpa. No es tu culpa. Mateo se giró hacia ella. Tú me salvaste. Y no voy a dejarte sola ahora. Don Ricardo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo en él había cambiado. Se acercó al profesor evaluador. Quiero hablar con el comité organizador. Ahora. Señor Riverón, no creo que... No es una sugerencia. La autoridad en su voz era innegable. El profesor, reconociendo a un hombre acostumbrado a ser obedecido, asintió. 10 minutos después, don Ricardo estaba en una sala privada con los 5 miembros del comité organizador. Lo que mi hijo dijo es verdad, comenzó Ricardo. Durante años fracasé como padre. Contraté instructores caros. Lo presioné con métodos que no funcionaban. Y lo hice sentir como si no valiera nada. Hasta que una empleada de mi casa, sin título universitario pero con más sabiduría que todos nosotros juntos, encontró la forma de llegar a él. Los miembros del comité se miraron entre sí. Señor Riverón, entendemos su situación, pero... No han entendido nada, interrumpió Ricardo. Mi hijo respondió cada pregunta por sí mismo. Nadie le sopló respuestas. Nadie hizo trampa. Lo único que hizo esa mujer fue enseñarle a creer en sí mismo. Y si eso es motivo de descalificación, entonces este sistema educativo está más roto de lo que pensaba. Silencio. Mateo merece que sus respuestas cuenten, continuó Ricardo, porque las ganó con su esfuerzo, con su inteligencia, con su forma única de ver el mundo. Y si ustedes lo descalifican, no solo estarán castigando a un niño de 9 años. Estarán mandando un mensaje a todos los niños diferentes, que no importa cuánto se esfuercen, el sistema nunca los va a aceptar.
Una de las organizadoras, una mujer de unos 60 años con expresión severa pero ojos cansados, habló. Señor Riverón, no estamos cuestionando el esfuerzo de su hijo. Pero existe un protocolo. Si permitimos que una persona ajena a la familia haga señales de apoyo disfrazada de personal, entonces castiguen a Clara, no a Mateo. Ricardo la miró directamente. Ella violó un protocolo. Mi hijo solo respondió preguntas. No mezclen las cosas. Hubo un debate acalorado de 15 minutos. Finalmente, el comité llegó a una decisión. Todos volvieron al gimnasio. El ambiente era tenso, expectante. Mateo seguía junto a Clara, ambos pálidos pero unidos. El presentador tomó el micrófono. Damas y caballeros, después de deliberación con el comité organizador, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La señorita Clara Jiménez será retirada del recinto por violación del protocolo de competencia. Hizo una pausa dramática. Sin embargo, las respuestas de Mateo Riverón serán validadas, ya que no se encontró evidencia de ayuda directa durante las pruebas. Sus puntajes permanecen oficiales. Aplausos mezclados con murmullos. Clara cerró los ojos sintiendo alivio mezclado con tristeza. Mateo la abrazó fuerte. Gracias, susurró él. No, gracias a ti, respondió ella. Me diste la oportunidad de volver a ser maestra, aunque fuera por unas semanas. 2 guardias de seguridad se acercaron a escoltar a Clara hacia la salida. Ella caminó con la cabeza alta, dignidad intacta. Pero antes de llegar a la puerta, una voz la detuvo. Espere. Era don Ricardo. Caminó hacia Clara hasta quedar frente a ella. Lamento cómo se desarrolló esto, dijo con voz baja pero clara. Y lamento más aún no haberte escuchado desde el principio. Clara no supo qué responder. Cuando termine esta competencia, tú y yo vamos a tener una conversación. Pero no será sobre tu despido. No. No. Será sobre cómo podemos asegurar que ningún niño vuelva a sentirse como se sintió Mateo. Y necesito tu ayuda para eso. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas nuevamente. Asintió sin poder hablar. Asterisco el resultado. La competencia continuó. Mateo volvió al escenario. Las últimas rondas fueron de razonamiento lógico y cultura general. Estaba agotado emocionalmente, pero también liberado. Ya no cargaba el peso del secreto. Ya no estaba solo. Respondió con más seguridad, con más claridad. No porque fuera perfecto, sino porque finalmente se aceptaba a sí mismo. Cuando terminó la última pregunta, el presentador anunció que los resultados finales serían calculados en 30 minutos. Mateo bajó del escenario directo hacia su padre. Ricardo lo esperaba con una expresión que el niño nunca había visto, orgullo mezclado con algo parecido a la disculpa. Lo hiciste bien, dijo Ricardo simplemente. ¿No estás enojado? Estoy muchas cosas, hijo. Pero enojado contigo no es una de ellas. Se abrazaron. Fue torpe, casi incómodo, pero real. Y en ese abrazo había años de distancia comenzando a cerrarse. Finalmente llegó el momento de los resultados. Los primeros 20 lugares serían anunciados en orden inverso. Mateo no esperaba estar en esa lista. Había respondido bien, pero no perfecto. Y había tantos estudiantes brillantes. 10º lugar, Laura Méndez de Barcelona. Aplausos. 9º lugar, Carlos Ruiz de Sevilla. Más aplausos. Los números fueron bajando. 5º lugar. 4º. 3º. El corazón de Mateo latía cada vez más rápido. Don Ricardo apretaba el brazo de su asiento. 2º lugar, Ana Martínez de Madrid. Una niña de 11 años subió al escenario llorando de alegría. El presentador hizo una pausa dramática antes del anuncio final. Y el primer lugar de la primera competencia nacional de conocimientos integrales es para... Mateo cerró los ojos. No importaba. Ya había ganado algo más importante que un trofeo. Miguel Ángel Torres de Valencia.
Un niño de 12 años con gafas gruesas subió al escenario entre aplausos ensordecedores. Don Ricardo suspiró, preparándose para consolar a Mateo. Pero entonces el presentador continuó. Sin embargo, queremos hacer una mención especial. Aunque no quedó entre los 10 primeros lugares, Mateo Riverón de Bosques Altos obtuvo el 17º lugar entre 200 participantes. Una hazaña notable considerando su historial académico previo. 17º. De 200. No era primer lugar ni décimo, pero era un triunfo absoluto. El gimnasio explotó en aplausos. Mateo subió al escenario aturdido. Recibió un certificado de participación destacada y una medalla de bronce. Cuando bajó, su padre lo esperaba con los ojos húmedos. 17º lugar, Ricardo repetía como si no pudiera creerlo. De 200. Lo siento, papá. Sé que querías primer lugar. ¿Estás loco? Ricardo lo abrazó fuerte. Hace un mes no podía resolver una suma simple. Hoy competiste contra los mejores estudiantes del país y quedaste en el 17% superior. Eso no es fracaso, Mateo. Es un milagro. Por primera vez en su vida, Mateo escuchó orgullo genuino en la voz de su padre. Asterisco el nuevo comienzo. Esa noche, de regreso en la mansión, don Ricardo mandó llamar a Clara a su oficina. Ella entró esperando lo peor. En cambio, Ricardo le extendió una silla. Siéntate, por favor. Clara obedeció, confundida. Tengo una propuesta para ti, dijo Ricardo. Quiero que dejes de ser mi empleada doméstica. El corazón de Clara se hundió. Ahí venía el despido. Quiero contratarte como tutora privada de Mateo. Con un salario digno, contrato formal y libertad completa para enseñarle como consideres mejor. Clara lo miró boquiabierta. ¿Qué? Lo que oíste. Mi hijo necesita a alguien que lo entienda. Y tú demostraste que puedes hacer en 3 semanas lo que nadie pudo hacer en 9 años. Sería un tonto si te dejara ir. Pero yo no tengo título universitario oficial. No soy pedagoga certificada. Eres algo mejor, interrumpió Ricardo. Eres alguien que ve personas, no sistemas. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Clara sintió que el mundo giraba. Durante 2 años había limpiado casas para sobrevivir, creyendo que su carrera como educadora había terminado. ¿Y ahora? Acepto, dijo con voz temblorosa. Pero con una condición. Dime. Quiero que Mateo también asista a una escuela diferente. Una donde respeten su forma de aprender. Yo puedo ayudarlo en casa, pero necesita un ambiente académico que no lo destruya. Ricardo asintió. Ya estoy investigando opciones. Hay una escuela en Barcelona especializada en estudiantes con inteligencias no tradicionales. Están dispuestos a aceptarlo. ¿Y usted está dispuesto a dejarlo ir? Estoy dispuesto a hacer lo que sea mejor para mi hijo. Aunque eso signifique admitir que estuve equivocado durante años. Clara sonrió. Entonces vamos a hacer esto bien. Salió de esa oficina con un contrato, con un propósito, con la certeza de que a veces los finales son solo comienzos disfrazados. Asterisco epílogo, 5 años después. El tiempo tiene una forma curiosa de cicatrizar heridas y construir jardines sobre ruinas. 5 años después de aquella competencia nacional, el Auditorio Municipal de Barcelona estaba lleno hasta el último asiento. Padres, educadores, estudiantes, periodistas. Todos habían venido a escuchar a los ponentes de la Conferencia Nacional de Educación Inclusiva. En el escenario, con 14 años recién cumplidos, estaba Mateo Riverón. Ya no era el niño pálido y tembloroso que reprobaba exámenes. Ahora era un adolescente delgado, de mirada tranquila y sonrisa segura. Llevaba jeans, una camisa simple, y en sus manos sostenía notas escritas con dibujos en los márgenes. Buenas tardes, comenzó, su voz clara resonando en los altavoces. Mi nombre es Mateo Riverón. Y durante los primeros 9 años de mi vida, todos me dijeron que era tonto. La audiencia guardó silencio absoluto.
Reprobaba exámenes. No podía leer como los otros niños. Los números me parecían acertijos imposibles. Y cada día me levantaba creyendo que había algo fundamentalmente roto en mí. Hizo una pausa. En la primera fila, don Ricardo lo miraba con orgullo radiante. A su lado estaba Clara, ahora directora del Centro de Aprendizaje Alternativo Isabel Riverón, una escuela que Ricardo había fundado en honor a su esposa fallecida. Pero entonces alguien me enseñó algo revolucionario, continuó Mateo. Me enseñó que no estaba roto. Solo hablaba un idioma diferente. Y cuando finalmente encontré a alguien que hablaba ese idioma conmigo, todo cambió. Proyectó imágenes en la pantalla gigante detrás de él, dibujos matemáticos, mapas mentales coloridos, historias visuales. Este es mi método, explicó. Así aprendo. Convierto conceptos abstractos en imágenes concretas. Transformo números en pájaros, fechas en películas, fórmulas en ecosistemas. Para muchos esto parece raro. Para mí es el único camino que tiene sentido. Mostró su expediente académico actual, calificaciones sobresalientes en la Escuela Internacional de Pedagogía Innovadora de Barcelona. Reconocimientos en competencias de arte y ciencias integradas. No soy un genio, dijo con una sonrisa. Sigo teniendo que trabajar el doble que otros en ciertas áreas. Pero ahora trabajo en un sistema que me entiende, con maestros que celebran mi diferencia en lugar de castigarla. La cámara se movió hacia Clara, que tenía lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Hoy no estoy aquí para decirles que mi historia es única, la voz de Mateo se hizo más firme. Estoy aquí para decirles que hay millones de niños como yo. Niños que son brillantes pero invisibles porque el sistema solo mide un tipo de inteligencia. Niños que se están rindiendo ahora mismo porque nadie les ha dicho todavía que no están rotos. Hizo contacto visual con la audiencia. Y estoy aquí para pedirles algo. Vean más allá de las calificaciones. Escuchen más allá de las palabras. Entiendan que la inteligencia es un arcoíris, no un solo color. Algunos niños son números, otros son letras, algunos son colores, otros son música, otros son movimiento. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Pero antes de irse, ella me dio el regalo más valioso que cualquiera puede dar, alguien que me vería. Esa persona fue Clara Jiménez. Señaló hacia la primera fila. Ella cumplió una promesa. Me enseñó que diferente no es menos. Es solo otro camino. La audiencia estalló en aplausos. Mateo esperó a que se calmaran para dar su mensaje final. Si hay maestros aquí, les pido que recuerden esto. Tal vez en su clase ahora mismo hay un niño silencioso que está esperando que alguien hable su idioma. No se rindan con él. Ajusten el método, no al niño. Si hay padres aquí, les digo, sus hijos no necesitan ser perfectos. Necesitan ser vistos, entendidos, amados por quienes son. No por quienes ustedes quieren que sean. Y si hay niños o adolescentes que se sienten rotos, que repiten exámenes, que sienten que no encajan. Su voz se suavizó. Por favor, créanme, no están rotos. El sistema que los mide está incompleto. Su don existe. Solo está esperando el momento y la persona correcta para florecer. El aplauso final fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Mateo bajó del escenario y caminó directamente hacia Clara y su padre. Clara lo abrazó primero. Tu mamá estaría tan orgullosa, susurró. Lo hiciste por ella, respondió Mateo. Y por mí. Gracias por no rendirte. ¿Nunca podría? Ricardo puso una mano en el hombro de su hijo. Yo también estoy orgulloso. No solo de lo que dijiste, sino de quién eres. Papá, sé que los primeros años fueron difíciles entre nosotros. Fueron difíciles porque yo estaba ciego. Pero ya no lo estoy. Se abrazaron. Ya no era torpe, ya no era incómodo. Era padre e hijo realmente conectados por primera vez. Esa noche, en su habitación, Mateo dibujaba en su cuaderno antes de dormir.
Ya no dibujaba para aprender matemáticas. Ahora dibujaba simplemente porque le gustaba. Esa noche dibujó 3 figuras, una mujer de cabello oscuro que él apenas recordaba pero que vivía en cada lección, una mujer de sonrisa cálida que le había enseñado a volar, y un hombre de traje que finalmente había aprendido a ver. Debajo del dibujo escribió algo que se convertiría en el lema del Centro de Aprendizaje Isabel Riverón. No cambies al niño. Cambia el método. El don siempre estuvo ahí, esperando el idioma correcto. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió tranquilo, sabiendo que ya no tenía que demostrar nada. Solo tenía que ser el mismo. Y eso, finalmente, era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste diferente, si conoces a un niño luchando con un sistema que no lo entiende, entonces este mensaje es para ti. Comparte esta historia. No para que se haga viral, sino para que llegue a ese maestro que está a punto de rendirse con un estudiante difícil. Para que llegue a ese padre que se siente frustrado porque su hijo no encaja. Para que llegue a ese niño que se duerme cada noche creyendo que hay algo roto en él. El cambio educativo no empieza en ministerios de gobierno. Empieza en conversaciones. En decisiones pequeñas de maestros valientes. En padres que dicen, mi hijo es diferente y eso está bien. En niños que encuentran una voz para decir, este método no funciona para mí, pero hay otro que sí. Suscríbete para más historias que recuerdan lo que realmente importa. No los sistemas perfectos, sino las personas imperfectas que se atreven a amar, entender y transformar una vida a la vez. Porque al final, todos somos Mateo en alguna área de nuestras vidas. Todos estamos esperando a alguien que hable nuestro idioma. Todos tenemos un don esperando el momento correcto para florecer. ¿Serás tú la Clara de alguien más? ¿Serás tú quien vea la luz donde otros ven fracaso? La respuesta está en tus manos. Comparte esta historia. Enciende una chispa. Cambia una vida.